Llegamos a la parte fundamental para mejorar en ajedrez. Como no podía ser de otra manera, dicha parte fundamental es la práctica. Por un lado tenemos el jugar, que lo podéis hacer de múltiples formas, y por otro lado tenemos el hacer ejercicios. Lo que os planteo es hacer ejercicios de una manera diferente, más cómoda para vosotros. En cada uno de mis vídeos os plantearé 12 ejercicios, que irán de menor a mayor dificultad. Pero que nadie se me asuste, porque lo vais a hacer muy bien. Podéis trabajar de dos maneras diferentes. Por un lado, os podéis descargar gratuitamente los ejercicios en PDF, puesto que os los dejo en los links de abajo, y de esa manera pensarlos tranquilamente, para después ver las soluciones. O de la otra manera, podéis hacerlo muy cómodo, simplemente dándole al pause en el ejercicio en el que estéis. Lo pensáis y le dais al play, para ver la solución y explicación pertinente. ¿Qué os parece? Aprendéis a vuestro ritmo, dando un par de clics y adelante. Ejercicio 1. Mueven blancas. Solución: dama h7, jaque. Fijaros, las negras no pueden comerse a la dama, puesto que la dama está defendida por el alfil. Tampoco pueden interponer una pieza entre el rey y la dama, puesto que las negras no tienen piezas para ello y además tampoco hay espacio entre ambas. Y tercera, escapar con el rey a G8 no pueden, ni a G7 tampoco, puesto que la dama lo impide. Esto es jaque mate. Ejercicio 2. Mueven negras. Solución: comernos con el rey la dama. Las blancas se han equivocado pensando que la dama hacía jaque mate ayudada por el alfil, pero realmente el alfil no defiende a la dama, por lo tanto lo han perdido. Ejercicio 3. Mueven blancas. Solución: torre B8, jaque. Las negras no pueden comerse a la pieza que hace jaque, no pueden interponer ninguna pieza entre el rey y la torre, puesto que no tienen ninguna. Y tercera, el rey no se puede escapar a ningún sitio. Lo vemos. En D8 y F8 se lo impide la torre que está aquí en B8, y salir a rey D7, rey E7 o rey F7 tampoco puede, puesto que se lo impide la torre que está en H7. Ejercicio 4. Mueven negras. Este ejercicio tiene dos posibles soluciones. Las vemos. La primera de ellas puede ser, por ejemplo, dama A1, jaque. En este caso, las blancas no pueden comerse a la pieza que hace jaque a la dama, de ninguna manera. No pueden interponer ninguna pieza entre el rey y la dama, aquí abajo en las casillas B1, C1, D1, puesto que no tienen ninguna pieza. Y tampoco pueden escaparse con el rey, ni a D1, ni a F1, porque se lo impide la dama, ni a D2, E2 y F2, porque se lo impide en este caso la torre. Por lo tanto, esto sería jaque mate. Vemos la otra opción. La otra opción para las negras sería hacer dama G1, jaque. Las blancas no pueden comerse a la dama de ninguna de las maneras. Tampoco pueden poner ninguna pieza en medio del rey y la dama, puesto que no la tienen, aquí en F1. Y tercera, tampoco pueden escaparse a F1 y D1 porque se lo impide la dama, ni a D2, E2 porque se lo impide la torre, ni a F2 porque aquí se lo impide la torre y la dama. Ejercicio 5. Mueven blancas. Solución: torre A3, jaque. Lo vemos. Las negras no pueden comerse a la torre con ninguna de las piezas, ni con el caballo, ni con los peones, ni con el rey. Tampoco pueden interponer ninguna pieza entre la torre y el rey. Los peones ya sabemos que no se pueden mover en diagonal. Y tercera, escaparse con el rey. Pues bien, el rey no puede escaparse a B8, puesto que se lo impide el rey blanco,
y tampoco puede moverse a A6 porque se lo impide, en este caso, la torre. Por lo tanto, este jaque es jaque mate. Ejercicio 6. Mueven negras. La solución es torre C8, jaque. Vemos que las blancas no se pueden comer a la torre. Sabemos que el rey mueve de uno en uno, por lo tanto no puede comerse la torre. Las blancas tampoco pueden interponer ninguna pieza en medio, aquí en D8, puesto que no la tienen. Y tercera condición, ¿puede escaparse el rey? Pues vemos que a D8 y a F8 no puede hacerlo porque lo impide la torre. Y por otro lado tampoco puede salir a D7, E7 y F7, puesto que se lo impide el rey negro. Por lo tanto, esto es jaque mate. Ejercicio 7. Mueven blancas. La solución es torre G8, jaque. Vemos que las negras no pueden comerse la torre, por ejemplo, con el peón, puesto que el peón mueve hacia adelante, y con el rey tampoco, porque la torre está protegida por el caballo. Por lo tanto, no pueden comer a la pieza que hace jaque. Segunda condición, ¿pueden poner algo en medio del rey y la torre? Pues tampoco, porque no hay cuadro entre ambas. Y tercera, escapar con el rey. Solo podrían mover a G7, pero ahí se lo impide la torre. Luego esto es jaque mate. Ejercicio 8. Mueven blancas. Solución, dama A8, jaque. Las negras no pueden en ningún caso comerse a la dama, ni con el rey, evidentemente, ni con los peones. Tampoco pueden interponer una pieza en medio de rey y dama, porque el peón, podríamos tener esa pequeña duda, va hacia abajo, recuerdo. Y tercera, escapar con el rey. Pues el rey puede moverse a H8 y a F8, pero en ninguno de los dos casos lo puede hacer, puesto que la dama lo impide. Por lo tanto, esto es jaque mate. Ejercicio 9. Mueven negras. Solución, las negras se comen a la torre. Las blancas pensaban que esto era jaque mate, pensando posiblemente que el caballo defendía la torre, pero no es así, por lo tanto las negras pueden perfectamente comerse la torre sin ningún problema. Ejercicio 10. Mueven blancas. La solución es caballo C7, jaque. Vemos que las negras no pueden comerse a dicho caballo, ni con la torre porque no mueven diagonal, ni con los peones porque los peones sabemos de sobra que van hacia abajo, hacia adelante. Por lo tanto, las negras no pueden comerse a la pieza que hace jaque. ¿Poner piezas en medio? Pues como estamos hablando del caballo, sabemos que el caballo salta las piezas, por lo tanto, tampoco es una solución, y de hecho ya hay piezas en medio. Y tercera, escaparnos con el rey. Pues el rey en este caso no puede mover a ningún sitio, puesto que está rodeado de piezas de su propio equipo. Así que este jaque es jaque mate. Y se llama, por cierto, el mate de la coz. Ejercicio 11. Mueven blancas. Fijaros bien, en los vídeos los 2 o 3 últimos ejercicios son siempre un poquitín más complicados, pero eso mismo nos va a ayudar a avanzar un poco más. La solución para este sería E6. ¿Por qué? Porque al avanzar el peón estamos haciendo jaque con el alfil y por otro lado ese mismo peón está amenazando a la dama. Por lo tanto, como el jaque es prioritario, es decir, hay que solucionar el jaque, digamos que el futuro de la dama está bastante comprometido. Entonces, a partir de aquí, nos podríamos hacer otra pregunta. ¿Y si yo ahora llevara negras, qué es lo que podría hacer? ¿Vale? Como me están haciendo jaque, tengo que solucionar el jaque. Entonces vamos a las 3 condiciones. ¿Puedo comerme a la pieza que hace jaque? Pues no. Ni la dama, ni el rey,
ni los peones, evidentemente, pueden comerse la pieza que hace jaque. Segundo, ¿puedo poner algo en medio? Pues sí, sí que puedo poner algo en medio y tapar el jaque. Por un lado, podría poner la dama aquí, en D4, pero claro, las blancas me la podrían comer esa dama de gratis, podríamos decir, y me siguen haciendo jaque. Por lo tanto, no hemos avanzado demasiado. Echamos para atrás. Esa misma dama la podría poner en G7. Y aquí las blancas también me pueden comer esa dama, pero yo después con negras, por lo menos, me podría comer el alfil. Por lo tanto, hemos buscado la solución menos mala para las negras. Es decir, me comen la dama, pero yo al menos me como el alfil. Porque la otra alternativa para las negras sería mover el rey. Bueno, a G7 no podemos moverlo porque me lo impide el alfil, pero sí que puedo moverlo a G8. Entonces, si lo muevo a G8, las blancas con el peón me comen la dama, de gratis igual que antes. Por lo tanto, la mejor alternativa para las negras si las blancas les hacen E6 es poner la dama en G7. ¿Por qué? Pues porque la dama, a pesar de que me la vayan a comer, al menos yo, con negras, después me como el alfil. Ejercicio 12. Mueven negras. Solución E6. ¿Por qué? Porque con el peón amenazamos a dos piezas a la vez. Por un lado amenazamos al caballo, por otro lado amenazamos al alfil. Si las blancas quitan el alfil, nos comemos al caballo. Si las blancas quitan al caballo, nos comeremos el alfil. Como recomendación, ahora pensando o poniéndonos en el lugar de las blancas, lo que yo haría sería, bueno, ya que voy a perder una de las dos piezas, o bien caballo o bien alfil, al menos comerme un peón. Y en este caso, con el alfil, podemos comer el peón precisamente que está en E6, comemos, luego nos comen a nosotros y luego ya quito el caballo.